Hace algunos domingos estamos recibiendo algunas enseñanzas que nos enseñan cómo enfrentar las diferentes crisis. En este caso vamos a estar viendo un tiempo especial que uno de los primeros discípulos de Jesús, uno de los discípulos más cercanos, llamado Simón Pedro, experimentó en su vida. El relato lo vamos a ver en la pantalla. El título ahí lo tenés, en las crisis, ¿qué hay que hacer? Orar. En otros estudios vimos que en la crisis, ¿qué había que hacer? No sé si te acordás. No te acordás. Bueno, sería bueno que lo repases, por si se llega a acrecentar alguna crisis en tu vida. Teníamos que profetizar, ¿te acordás? Profetizar es hablar lo que Dios habla. Eso es profetizar, decir lo que Dios dice. Y hoy vamos a estar viendo una enseñanza que tiene que ver que en tiempos de crisis tenemos que orar más específicamente. ¿Ok? Hechos 12, tenemos el relato allí, dice que en ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Ahí tenés la crisis, persecución. Y mandó, verso 2, a matar a espada al apóstol Santiago, Jacobo, también llamado hermano de Juan. Verso 3, cuando Herodes vio que todo esto le agradó al pueblo judío, también entró ahí a Pedro, lo arrestó a Pedro. Pedro era, venimos hablando bastante de Pedro los miércoles, pero Pedro era una persona que era del círculo íntimo de Jesús, lo acompañaba a Jesús a todas partes. Y dice que esto pasó cuando arrestaron a Pedro, en el verso 3, durante la celebración de la Pascua. ¿Okay? Después, dice el verso 4, lo metió en la cárcel, lo arresta, lo mete en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados, cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. ¿Okay? Esos eran los planes que Herodes tenía, este Herodes Agripa, para este hombre que estaba revolucionando toda la zona con el Evangelio de Jesucristo. Vos sabés que este relato está metido en medio del nacimiento de la iglesia. La iglesia, los primeros tiempos de la iglesia de Jesús. En este punto la iglesia está arrancando, está como madurando, está aprendiendo a ser iglesia. Una iglesia que comenzó en el aposento alto. ¿Te acordás que Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y va a venir poder. Va a venir un poder espiritual sobre ustedes para que puedan ir por todo el mundo hablando las buenas noticias del reino de los cielos. Así que es una iglesia muy joven. Apenas unos años pasaron. Si vos lees los capítulos anteriores después en tu casa de Hechos, vas a ver que la iglesia viene de una racha de eventos muy exitosa. Viene como muy para arriba, cosas muy importantes habían experimentado. Se había convertido un hombre que iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesucristo, quedó ciego, se encontró con Jesús y este hombre comenzó una nueva vida. De hablar mal de los cristianos, de perseguir a los cristianos, de hablar pestes de ellos, pasó a ser un evangelista. Pasó a ser un hombre que amaba a Jesús con todo su corazón. Ahora, en lugar de perseguir a los cristianos, era un hombre de fe. Era como el principal opositor en ese tiempo de los creyentes. Y ahora está buscando al Señor. En el capítulo anterior de este 12 vemos que la iglesia se había expandido a otros lugares, había llegado a nuevos territorios. Así que la iglesia como que venía, también se había convertido uno con Pedro. ¿Te acordás que Pedro fue a la casa, había tenido una visión
y se convirtió, y toda su casa se entregó al Señor y fue bautizada toda la casa de Cornelio. Así que venían como con todas las pilas los hermanos de la iglesia. Y llegamos a este capítulo 12, un capítulo que parece como medio down, ¿no? Medio pum para abajo, porque todo ese avance extraordinario, todo ese éxito que la iglesia había acumulado, ahora se ve interrumpido por un ataque que viene sobre el liderazgo de la iglesia. Una crisis que viene primero sobre la cabeza de Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, y ahora después sobre Pedro. La cabeza de Pedro estaba en juego. La crisis la generó un tal, buscalo ahí, Herodes, ¿no? Ahí lo tenés. Un tal Herodes Agripa, un rey que venía con una herencia espiritual del mal muy violenta. Un rey que estaba operando con el espíritu del padre y con el espíritu del abuelo. Este personaje, Herodes Agripa, era nieto del Herodes que reinaba cuando Jesús había nacido. No sé si te acordás que este Herodes, el del tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba por nacer, había ordenado matar a miles de niños porque quería evitar que naciera el Mesías. Era el abuelo de este Herodes Agripa. Y este abuelo de este hombre había asesinado a miles de niños. Y el papá de este Herodes Agripa era otro Herodes que fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Esto es para que entiendas cómo el espíritu va tomando diferentes cuerpos, el espíritu inmundo del mal va tomando diferentes cuerpos para manifestarse en la tierra. El mundo espiritual necesita de un cuerpo para expresarse, para el bien o para el mal. Vos elegís si le das lugar al enemigo, al mal, o si le das lugar al reino de Dios. Así que Herodes Agripa ahora viene contra aquellas personas que estaban impactando espiritualmente todas las ciudades. Claro, ahora ordenó, continuando con su trama diabólica, primero matar a Jacobo y luego arrestar a Pedro con claras intenciones de llevarlo a un juicio para matarlo. Pedro no era un creyente común, no era como algunos de nosotros que nos congregamos, que venimos y que después hacemos... No, Pedro estaba impactando el reino con sus palabras. Estaba impactando el mundo espiritual donde Pedro se movía. Dice la Biblia que su sombra sanaba a los enfermos. Imagínate la unción, la presencia de Dios que tenía, que portaba. Era en ese momento uno de los pilares más importantes de la iglesia primitiva. Pedro era la voz de la iglesia, era uno de los líderes más usados por Dios. Así que Herodes fue por él y lo mandó a la cárcel. Y no lo mandó a la cárcel para amenazar a la iglesia. Lo mandó a la cárcel porque en realidad lo que tenía en mente ¿qué era? Era asesinarlo. Pero en ese momento no lo podía matar. ¿Sabés por qué? Porque estaba en la celebración de la Pascua. Y entonces Herodes sabía que cuando había una fiesta espiritual, entre comillas, como la celebración de la Pascua, no podía haber derramamiento de sangre de una persona. Y entonces lo que hace Herodes es meterlo en la cárcel, en lo profundo de la cárcel, en lo más oscuro de la cárcel, y lo mete con 2 soldados, encadenado a 2 soldados, y pone 4 guardias.
Bastante, ¿no? Para un Pedro que andaba, en su tiempo andaba con una espadita, ¿se acuerdan? Así que la iglesia pasó, imagínate la iglesia, porque ya la iglesia se reunía. Pasó de experimentar momentos de grandes éxitos, de repente, en una noche, en un instante, todo cambió, todo ese momento de gloria se ve interrumpido primero por la muerte de un apóstol, y ahora su líder, su pastor principal, está en la cárcel a punto de ser juzgado y de ser asesinado. Todo venía bien hasta que el espíritu de Herodes se levantó y todo cambió. Parece como que todo se hubiera estancado. Llegó la crisis amenazando con destruir todo lo que se había construido. Llegó la crisis a los hermanos de la iglesia y llegó la crisis a la vida de Pedro. Hay momentos en la vida que parece que todo está saliendo bien, que parece que todo está encaminado, parece que todo va con viento a favor, que todo está saliendo en la dirección correcta, pero de repente se levanta algo, viene algo, una barrera, un obstáculo, un nuevo Herodes que se levanta con violencia y que intenta impedir que los planes de Dios sigan su curso. Y entonces uno se pregunta, al ver todas esas cosas, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué tenemos que ver tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta amenaza? Y encima, la iglesia no era una iglesia fuerte, porque era una iglesia nuevita, era una iglesia que se estaba formando, una iglesia joven, una iglesia que estaba madurando en las cosas espirituales. Y de repente esta iglesia recibe la noticia de que su pastor está encarcelado con muy pocas posibilidades de tener un juicio justo. Y cuando esta iglesia se entera de que Pedro había sido atrapado y que había sido encarcelado, a pesar de ser una iglesia joven, no se quedó con los brazos cruzados, sino que comenzó a hacer algo. Mirá el verso 5 lo que dice, Hechos 12:5. Pero, ahí tenés los peros de Dios, ¿ok? Dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Es decir, ambos estaban en crisis. En crisis estaba la iglesia porque su pastor estaba preso y en crisis estaba Pedro porque él mismo estaba preso. Pero hay algo, hay un pero. Qué hermoso que son los peros, ¿no? Porque el pero ese indica que algo está pasando. Mientras Pedro está encarcelado, hay un pero de Dios que hace que haya una iglesia que está orando fervientemente, otra versión dice sin cesar, por Pedro. Cuando esta iglesia escuchó lo que estaba viviendo Pedro, interpuso su pero. Pedro fue apresado, estaba en la cárcel, su cabeza estaba en juego, su vida estaba en crisis, pero la iglesia estaba orando. Eso es maravilloso. Cuando todo parece ir mal, se levanta un pero. Se levanta un arma espiritual que viene a oponerse a ¿qué? ¿Quién estaba detrás de Pedro? ¿Te acordás? ¿El espíritu de quién? De Herodes, el espíritu violento, espíritu de muerte, espíritu de persecución. Y la iglesia ahora se pone a orar para levantarse en oración contra ese espíritu de Herodes, ese espíritu de muerte, de destrucción, de violencia. Alguien se levanta, alguien decide hacer algo, alguien dice yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y permitir que destruyan a un siervo de Dios. Ya habían perdido a Jacobo, ¿te acordás? Le había muerto a espada. Pero no vamos a permitir que hagan lo mismo con Pedro. La situación era crítica. Las noticias eran extremas.
Las puertas estaban cerradas de esa cárcel, pero la iglesia estaba orando, estaba aprendiendo a enfrentar las batallas espirituales, las crisis espirituales con armas espirituales. Por eso cuando usted vea levantarse algo contra su vida que no es natural, que no es normal, tiene que entender que su lucha es una lucha espiritual y que nada natural va a poder vencer algo espiritual, sino que vas a tener que poner en acción las armas que Dios te dio, que dice la Biblia que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Así que los hermanos, ¿qué estaban haciendo? Se reunieron en la casa de un hermano llamado Marcos y se pusieron ¿a qué? A orar. Ahora, ¿cómo te imaginás que oraban? Señor, te pedimos por Pedro, lo que debe estar sufriendo Pedro. Amén. Y entonces él tocaba al otro. No sé si alguna vez te tocó estar en un grupo de oración y el otro te dijo lo que vos ibas a decir. No se hagan los santos, a mí me pasó, entre los pastores nos pasa. Y entonces vos vas y ya el hermano de al lado te lo dijo. Y vos venías con eso, con ese pedido. Yo oro igual. Si el Señor puso eso en mí, que lo escuche 2 veces o 3. Te digo lo que yo hago. Pero imagínate cómo estaban orando cuando primero se enteran de que Jacobo fue muerto a espada y que ahora Pedro, aquella persona que los bendijo, aquella persona que en su prédica, mientras él hablaba, cayó sobre 3.000, 4.000 personas el Espíritu Santo. Un hombre que había estado con Jesús, que había dormido con él, que lo había acompañado, ahora está preso con una condena. Así que esta iglesia primitiva entendió que el arma más poderosa para enfrentar la crisis que ellos mismos estaban viviendo y que también estaba viviendo Pedro era la oración. Habíamos aprendido que profetizar es hablar lo que Dios habla. Y ahora la palabra nos enseña que en medio de nuestra propia crisis, una de las llaves para salir de la crisis es la oración. Entendió la iglesia que si ellos se ponían a orar por Pedro, Pedro iba a ser libre. Ellos estaban orando. ¿Y sabe qué es orar? Hablar con Dios. Exactamente. Pero quiero decirle algo más. Porque en el mundo espiritual, cuando usted ora, es cierto, usted habla con Dios. Pero en el mundo espiritual, cuando usted ora, le está dando a Dios el derecho legal a intervenir en sus asuntos. Se lo vuelvo a decir. Cuando usted ora, cuando usted intercede por alguien, cuando usted intercede por, en este caso, por Pedro, yo le estoy dando en el mundo espiritual derecho legal a Dios que Él interceda por aquello que yo le estoy pidiendo. Y eso es, yo no estoy haciendo otra cosa que utilizar los recursos espirituales que Dios me dio, pero necesito expresarlo para que el mundo espiritual sepa que yo le estoy dando derecho legal a Dios para que Él se involucre en mi vida, se involucre en mi enfermedad, se involucre en mi crisis, se involucre en mi necesidad. Yo oro y yo le digo al Señor, Señor, yo te pido ahora por Pedro, que tú lo liberes de la cárcel, que tú lo saques de allí, que él pueda seguir haciendo. Y yo le estoy diciendo al mundo espiritual, ojo, ahora es Dios el que tiene antes intenté hacerlo yo, ahora es Dios el que tiene el derecho legal para entrometerse en mis asuntos acá en la tierra. Dios no puede hacer nada en la tierra a menos que un hombre o una mujer, una iglesia como en este caso, le den permiso legal a través de la oración a intervenir en la tierra y hacer su voluntad. Por eso en la crisis, hermano, ore. En el tiempo de victoria,
ore. Dele a Dios el acceso legal para intervenir en sus asuntos. Por eso ahora usted entiende por qué el diablo se opone tanto a la oración. Esto lo veníamos aprendiendo los miércoles también. Él quiere callar tu boca, Él quiere callar tu voz profética. Porque vos sos un representante de Dios. Porque en tu boca hay poder en tu oración, hay poder. Hay un poder que es mucho más grande de lo que vos pensás. Porque cuando vos orás, le das a Dios acceso a tus asuntos y el enemigo no puede hacer nada para detenerlo. Por eso una de las armas estratégicas del enemigo es amargarte y cerrar tu boca para que vos no hables. Dice el verso 5, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. Y entonces con este nuevo concepto que aprendiste, ¿qué estaba haciendo en realidad la iglesia? Le estaba dando a Dios el derecho legal ¿para qué? Para meterse en la cárcel. ¿Lo agarraste? No se iban a meter ellos, no iban a hacer una manifestación, no iban ni a cortar la calle principal de Jerusalén. Lo que ellos estaban haciendo estaban orando y le estaban dando a Dios el derecho legal. Oraban fervientemente, intensamente es la traducción literal. Estaban en un nivel de oración muy alto. Una cosa es orar, como muchas veces nosotros oramos, y otra cosa es hacerlo fervientemente, constantemente y sin cesar. Quizás la única forma de aprender a llegar a ese nivel de oración es una situación tan extrema como esta, ¿no? Y mientras la iglesia oraba, ¿dónde estaba Pedro? En la cárcel. ¿Sabés que parecía que nada estaba pasando? Encima recordá esto, a Pedro ¿por qué lo metieron en la cárcel? A Jacobo ¿por qué lo mataron? Por predicar el evangelio. Y los que estaban orando, ¿qué eran? Eran cristianos. Y los que estaban orando estaban un poco asustados porque también podían ir por ellos. Así que la casa en la cual estaban ellos orando estaba bien cerrada. La situación de Pedro estaba complicada. Dice el verso 6 que la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. Y estaba sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Hay personas que se sienten como Pedro, ¿no? Se sienten como encarceladas, custodiadas, detenidas y duermen. Personas que tienen amenazados a sus hijos, personas que han perdido su esperanza. Pero hay alguien que está orando por ellos. Hay alguien que le ha dado derecho legal a Dios a interferir en esos asuntos. Era de noche. Pedro estaba en el fondo de la cárcel, encadenado, pero, ¿qué pasa? Pedro decía así, pero hay gente que está orando por Pedro. Hay gente que está orando por Pedro. Y ahí cambia Pedro y pone al que vos sabés que está encadenado, al que vos sabés que está en oscuridad porque era de noche y las cárceles eran sumamente oscuras. Era de noche, pero toda la iglesia estaba en la casa de un hermano orando. Y ahora la cámara, la película, cambia de escena y se va al fondo de la cárcel donde Pedro está durmiendo. Mientras la iglesia ora,
y no sabe nada de lo que está pasando en la cárcel, pero estaban orando seguramente con fe de que algo iba a pasar. Ellos pronto iban a tener otra visión de lo que era la oración, porque evidentemente su oración fue contestada. De repente dice que mientras la iglesia estaba orando afuera, el verso 7 dice que de repente, en la oscuridad de la celda, una luz intensa la iluminó. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y cuando él se levantó, dice que las cadenas cayeron de sus muñecas. Escucha, mientras la iglesia estaba orando, Dios comenzó a intervenir por lo que oraban. ¿Lo notas? ¿Ok? Hermano, su oración tiene el poder de movilizar a los ángeles de Dios para que cuiden la vida de sus hijos, para que cuiden su viaje, para que cuiden las propiedades que Dios le dio para administrar, para que cuiden su salud, para que cuiden su vida, para que les den seguridad y para que la crisis en la cual está quizás una persona a la cual usted ama, como Pedro, pueda recibir la visita de un ángel, pueda ser iluminado, porque su oración moviliza el mundo espiritual. Mientras usted está orando por su familia, por su trabajo, por su novio, por su novia, por sus hijos, Dios está enviando ángeles que están llegando al lugar donde está la necesidad y están iluminando ese lugar y están comenzando a mover las cosas en favor de los que oran. Aunque usted piense que en ese lugar no está pasando nada porque está bien encerrado en su casa orando, algo de Dios está pasando. ¿Puede declarar esto? Algo de Dios está pasando cuando yo oro. Algo de Dios está pasando. La Biblia a mí me dice que cuando yo me pongo a orar fervientemente, intensamente, algo de Dios pasa. Mientras usted está orando por sus hijos, por su finanza, por su familia, por su casa, del otro lado Dios tiene ángeles trabajando a su favor. Por más oscuro que parezca todo el panorama, algo de Dios lo va a iluminar. Algo de Dios se está parando frente a esa situación. Algo de Dios lo va a despertar. Ahora, por favor, le pido que preste atención a lo que sigue. Cuando la respuesta a la oración de la iglesia, porque Pedro no estaba orando, ¿Pedro qué estaba haciendo? Pedro estaba durmiendo. La iglesia estaba orando. Así que cuando la respuesta de la oración de la iglesia se mete en la cárcel a través de un ángel, llega esa respuesta a la vida de Pedro. Cuando el ángel llega, recordá que quiero que prestes atención porque esta es la clave del mensaje. Cuando el ángel llega, lo primero que hace es comenzar a darle a Pedro instrucciones. Aprende cómo se mueve Dios. Dios no agarró a Pedro y lo sacó por el techo de la cárcel o hizo que pasara a través de una pared. ¿Lo podría haber hecho? Sí, lo podría haber hecho. El ángel lo podría haber agarrado y sacarlo de los pelos. Lo podría haber agarrado y sacado de los pelos. Pero lo primero que hace Dios para sacar de la crisis a Pedro en respuesta de una oración de la iglesia es mandar a su ángel, a su representante, al que habla en lugar de él, a la vida de Pedro, y lo primero que le hace es lo despierta y le da una instrucción. La primera instrucción que le da, ¿cuál es?
que se levante. Recordá esto, por favor. La primera instrucción, lo primero que hace Dios para sacarte de una crisis es mandarte a alguien que te dé una instrucción. Dice el pasaje, ahí lo tenés y en las otras versiones después si querés léelo, dice el pasaje que cuando Pedro obedece la primera instrucción que el ángel le dio, cuando Pedro se levanta, las cadenas se caen. Lo primero que sucedió fue que las cadenas que estaban en sus manos, sujetándolo a sus custodios, se cayeron. Ahora, la iglesia puede estar orando, pero si Pedro no obedecía cada instrucción que el ángel le daba, no iba a poder salir de ese lugar. Hay gente que está esperando que Dios las libere, hay gente que está esperando que Dios las lleve a nuevos lugares, está esperando que las cadenas de sus manos se caigan, pero no hacen nada de lo que Dios les dijo que hagan. Recibieron la instrucción, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Y sabes qué hacen? Oran para que las cadenas se le caigan. Hay gente que está esperando que su vida cambie, que las cosas cambien, pero no obedecen las instrucciones que Dios ya les dio. Mira, puede venir el mensaje más ungido, puede venir el predicador más ungido, la palabra más ungida. Pero si no hay una respuesta de tu parte, si no hay una respuesta inmediata de tu corazón hacia la acción, no hay manera de que seas libre de la cárcel. Tus padres pueden estar orando, la iglesia puede estar orando. Pero si el ángel viene, si la respuesta de Dios viene a tu vida con una instrucción y vos no obedeces la instrucción, vas a seguir encadenado. Las cosas van a cambiar cuando te pongas de pie y obedezcas la primera instrucción. Porque la obediencia, anota esto, la obediencia activa el poder de Dios a tu favor. La obediencia hace que las cadenas caigan. Cuando Pedro se levantó, las cadenas cayeron de sus manos. Dice el verso 8 que después, ¿después de qué? ¿Qué fue lo que el ángel dijo primero? ¿Qué hizo? Dio una palabra, una instrucción. Ahora dice después. Después quiere decir que pasó algo antes. Muy bien, antes que pasó, la celda se iluminó, el ángel lo despertó a Pedro. Pedro estaba como medio boleado, no sabía muy bien, después vamos a ver que él no sabía muy bien si era real o no lo que estaba viviendo, pero aún así todo el tipo obedeció, estaba despierto, él pensaba que era una visión, pero dice que después de la primera instrucción que viene, la segunda instrucción. Parece pavo lo que te estoy diciendo. Pero tiene una enseñanza impresionante adentro, porque si vos no obedeces la primera instrucción, es muy probable que no venga la segunda. Por eso dice después. La primera instrucción era que se levante. Cuando él se levante y obedece la primera instrucción, ¿qué sucede? Lo que lo tenía encadenado, pensamientos, malos hábitos, de pensamientos miserables, pensamientos de temor, todo eso, dice que se cayó al piso. Las cadenas se cayeron al piso. Y después el ángel le dijo, ¿notás la diferencia? Esto pasó, ahora pasa otra cosa. Vestite, ponete los zapatos. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo hizo. Y una vez que Pedro lo hizo, el ángel le ordenó, fíjate, ¿notás la secuencia? No vino la tercera instrucción
Hasta que Pedro, ¿qué hizo? Obedeció la segunda. Obedeció la primera instrucción. Ahora viene la segunda. Vestite y ponete los zapatos. Pedro, ¿qué hace? Obedece. ¿Y ahora qué viene? Después, ¿qué hace el ángel? ¿Le manda cuál? La tercera instrucción. ¿Qué cuál era? Ponete el abrigo, la capa, cubrite y seguime. Tenía 2 guardias a su lado, estaba encadenado, estaba encerrado. Qué raro, ¿no? ¿Qué hubieras hecho vos estando ahí? Vos estás en tu crisis y viene un enviado de Dios a tu crisis y te dice, despertate, ponete de pie. ¿Para qué? ¿Viste cómo arruinamos todo? Porque levántate. Hay 4 guardias de 4 soldados, tengo 2 acá. ¿Para qué me voy a levantar? Y si no hacemos esto, mira. ¿Y después? Está bien, yo ahora me levanto. ¿Y después? ¿Y después? ¿Y cómo salimos de acá? Yo me levanto, pero dejo de dormir. ¿Y cómo salimos? Ustedes son todos ángeles, ustedes hubieran obedecido todo ya, ¿no? Pero ¿sabes qué te digo? Yo no. Pero yo me conozco. Yo si viene el ángel, lo felicito, hola ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que te manda Dios y contame bien cómo va a ser todo esto. No sea cosa que a mitad de camino me claven una espada. Porque yo ya sé que al otro... Claro. A ver cómo sigue la historia. ¿Cuál hubiera sido tu comentario? No te hagas el santito. ¿Sabes por qué? Porque el problema de muchos cristianos es que cuando el Espíritu nos comienza a dar instrucciones, lo primero que hacemos es cuestionar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estábamos con mi esposa en la ciudad de Miramar en el año 2000, creo que fue, y el Señor habla a mi corazón y me dice, abrí tu casa los sábados a las 18 horas. Detrás de esa palabra están todos ustedes y todos los que están en otras iglesias sirviendo. Ayer me escribió un hermano que estuvo en nuestra iglesia que están teniendo 5 cultos. Había que obedecer. Nosotros fuimos en febrero, llegamos el primer sábado de marzo, abrimos nuestra casa a las 18 horas, éramos 3 personas. Mi esposa, una chica que estaba estudiando en un instituto de música y yo. Y yo prediqué como si hubiera 5.000. Y ese mismo año, en diciembre, no había lugar en el living de nuestra casa para la gente que venía a buscar de Dios. Había que obedecer. Cuando Dios te da una instrucción, obedece. Obedece porque tu obediencia abre la puerta a lo que sigue. Tu obediencia hace que se caigan cadenas. Tu obediencia hace que lo que está desordenado se ordene. Tu obediencia habilita a la segunda instrucción. Anótalo esto si querés. Tu obediencia habilita que venga la segunda instrucción. Y hay veces que comenzamos, ¿por qué el pastor me dijo tal cosa? ¿Y por qué me dice tal cosa? ¿Y por qué? Pero si a mí me gustaría empezar por otro lado. Si a mí me gustaría empezar al revés. Yo le voy con todas las ideas y me dicen, no te metas con el crédito UVA. ¿Y por qué? O no hagas tal cosa. ¿Y por qué? Y entramos a cuestionar, a pensar. Al fin de todo es un hombre. Y la Biblia dice, no confiemos en el hombre. Mirá si empezaba, y vos sos un ángel, a ver, tráeme la credencial de ángel. Sí, nos equivocamos, claro que nos equivocamos.
Pero hay veces que no nos equivocamos. Sabes que muchas veces la respuesta está delante tuyo, dándote las respuestas necesarias para que puedas salir del lugar en el que estás. Pero por alguna otra razón esas instrucciones no coinciden con lo que usted esperaba. Imagínate a Pedro diciéndole, perdóname, no puedo salir descalzo como para que no se den cuenta que me estoy escapando. Discúlpame, ¿por qué no le decís a Dios que me mande otro ángel? Porque vos me despertaste muy groseramente. Me hablaste muy fuerte. Yo necesito despertarme con más amor. A ver, imagínate el ángel diciéndole, ¿y cómo te hubiera gustado que te despiertas? Pedrito, despertate, dale, Pedrito, despertate. Dice el pasaje que lo golpeó en un costado. Hoy voy a ministrar así. Si querés pasar al frente al final del culto, pones el costado así, yo te golpeo para que te levantes. Algunas veces nosotros esperamos que Dios haga el milagro de otra manera. Y entonces una y otra vez nos encontramos desobedeciendo. Escucha, pequeñas instrucciones de Dios, que a lo mejor Él te dijo que no hagas algo o que hagas algo, y vos no le diste demasiada importancia a esa instrucción que Dios te dio. Y te quedas mal, ¿viste? ¿Viste cuando vos estás esperando algo y vos decís, y ahora sí, seguramente Dios me va a decir esto, y vos ya te imaginaste todo, y lo único que voy a hacer es escuchar lo que yo quiero escuchar. Y entonces vas y te dicen algo, Dios no lo va a hacer así. ¿Y usted cómo sabe? Porque leo la Biblia y sé cómo Dios obra. Y hasta que vos no obedezcas la primera instrucción, no viene la segunda. Simple. Cuando Dios te dice, cuando vos te juntás con alguien que representa a Dios o que tiene algo de Dios para tu vida y te dice, mira, haz esto. Y vos te quedás mirando y dices, ¿cómo hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Y después qué hago? ¿Y si no me sale? Y entonces empezás, y la instrucción era tan simple, haz esto. ¿Querés salir de la crisis? Haz esto. Lo voy a dejar ahí para que no te pongas mal. Uno no puede menospreciar las respuestas a sus oraciones, porque vos estuviste orando para que Dios te dé una palabra. Y acá la gente estuvo orando para que Dios le dé una palabra a Pedro y para que lo libere a Pedro. A Dios se le ocurrió mandarle un ángel que le diera una instrucción. Todo lo que a Dios se le ocurrió es eso. Mandarle un ángel que le diera una instrucción. 2 tipos cuidándolo a Pedro. El ángel viene, se ilumina, todos los tipos durmiendo y le da una instrucción. Levántate. El tipo se levanta, cae en las cadenas. Cumplió la primera instrucción. Vamos a la segunda. Es muy simple. Ahora, es tan simple que algunas veces menospreciamos la simpleza de la instrucción que Dios nos da. Pastor, quiero salir de la crisis. Bueno, congregate. Y yo vengo cuando puedo. Si juega central, no vengo. Si me duele el estómago, no vengo. Al contrario, si juega central, vení a orar por central. Y si te duele el estómago, vení a orar por sanidad. No me siento con ganas. Y entonces las cadenas. Pero hay instrucciones que son básicas, que no necesitas que yo te las recuerde. Son básicas. Entonces, no menosprecies. ¿Qué te dijo el pastor? Que me congregue. Eso ya sabía yo. ¿Qué te dijo el pastor para ser prosperado? Que siembre una semilla. Eso te dijo. ¿Y de la crisis cómo salimos? Eso me dijo eso. Que lo primero que tenía que hacer era sembrar una semilla.
Eso te dijo. Vamos a buscar otro ángel. Porque lo que nosotros necesitamos es otra cosa. Pedro responde, espera que rebobino. Si la instrucción es simple, ¿qué mejor que obedecerla? Porque si vos me decís, no, me dijo que camine haciendo la vertical hasta el obelisco, y vos decís, no, es una locura. Pero las instrucciones son muy simples, las de Dios. A Jesús le dijo, detenete junto al pozo. Jesús se detiene junto al pozo y viene una mujer a buscar agua y se evangeliza toda Samaria. Simple la instrucción. Así que si viene envuelta en cosas pequeñas o insignificantes, obedécela, no las menosprecies. Algunas veces nosotros menospreciamos lo que la pastora o el pastor te dice, o lo que un discípulo o una persona de Dios te dice. Lo menospreciás. Y detrás de eso a lo mejor está la salida completa de la crisis. Dios nunca te va a dar todas las instrucciones juntas. A vos te gustaría que te las dé todas juntas, ¿no? Vos sos de los míos. Mira, yo voy a hacer esto, ahora te vas a levantar, te vas a cambiar, te vas a ceñir, y nadie te va a ver. Y vamos a salir. La primera guardia le vamos a hacer pito catalán a la primera guardia. La segunda guardia le vamos a hacer ¿sí? Y no lo van a ver nada. Y después cuando salgamos, y va a pasar esto, y después va a pasar tal cosa, y después, y mañana te vas a levantar y vas a orar por los enfermos. ¡Qué bueno! ¿Por qué no le dijo todo eso? La verdadera fe se encuentra en seguir instrucciones, aunque no sepas a dónde vas. Hay veces que vos crees que es mejor lo que vos pensás que lo que Dios te propone. La verdad no está acá, así que anotalo, después me lo pasás, así lo anoto en el mensaje por si se lo doy a otro. ¿Lo agarraste? Hay veces, repetímelo porque yo me lo olvidé. Hay veces que... Sí, pero después te dije algo más. Hay veces, ¿viste cómo se van las cosas espirituales? Ahora ya va a volver. Ahí está. Hay veces que nosotros, bien por tu memoria, hay veces que pensamos que lo que nosotros creemos es mejor de la instrucción que Dios nos da. ¿Y sabés qué hace? Hacé lo que a vos te parece mejor. Porque pensás que vas a tener más. Y cuando pasó el tiempo, está peor que antes. Y entonces lo que vos pensabas no coincidió con la instrucción que Dios te había dado. Pedro no sabía lo que estaba pasando, pero escuchá, el hecho de no saber no lo detuvo. Vamos al 9. Así que... Por ahí te voy a pedir, ¿alguien me da 5 minutos más? ¿Sí? ¿Quién? Mira, 1 hora tenemos. Muy bien. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. ¿Qué le dijo? Escúchame, ¿qué le dijo el ángel? ¿Te acordás en el anterior qué le dijo el ángel? Ay, ¿vos qué hubieras hecho? Déjame a mí. No, él tenía una instrucción. ¿Qué había que hacer? Seguir al ángel. No te mandé si el ángel no va adelante, no te mandé sin una palabra, no te mandé sin una instrucción. Buscá la instrucción si Dios te pone gente al lado para que vos ores y para que venga la instrucción. Buscá la instrucción. Dios se pone gozoso cuando sus hijos buscan la instrucción. ¿Qué tengo que? Seguí al ángel. Y entonces Pedro, ¿qué hace? Sale de la celda y sigue al ángel. Porque algunas veces nosotros salimos de la celda y pensamos que ya está. No me congrego más, no canto más, no ofrendo más, hago la mía porque ya estoy fuera de la celda. Y entonces el Herodes viene y dice, bienvenido a tu nueva celda, te dice. Salió de la celda y siguió al ángel. Cuando ves que Dios empieza a actuar, no te pongas a hacer la tuya, busca la dirección de Dios.
Pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y después llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta dice que se abrió sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Ahí está, hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, ¿hasta dónde había que seguir al ángel? Hasta que dijo, hasta acá, seguí ahora, seguí. Sí, che, el pastor nos llamó más. No, ahora tenés que seguir adelante y si tenés algún toque, llámalo. No, pero es como que nos vino acompañando hasta ahora y ahora que estamos bien, y ahora, no, dale, ahora ya está libre. Ya está. Habían llegado a la puerta de hierro. ¿Sabés lo que simboliza la puerta de hierro? La puerta más pesada, la más segura, la más difícil de cruzar, la que representa lo imposible, la más difícil de abrir. ¿Cuál es tu puerta de hierro? No lo mires a tu esposo. ¿Cuál es la más pesada? La más segura, la más difícil de cruzar, la que representa lo imposible, la más difícil de abrir. Dice el pasaje, voy a ir rápido acá, que cuando llegaron a la puerta más pesada, a la de la libertad total, ¿qué pasó? Se abrió. Mirá, la puerta más pesada Dios la hace automática. Lo que vos decís, ¿cómo voy a hacer esto? Uy, está bien, yo emprendo esto, voy por esto. ¿Cómo voy a hacer ahora la noche de boda? ¿O cómo voy a hacer esto? Y te empezás a hacer... ¿Sabes qué? La más pesada, a la puerta más pesada, dejala en las manos de Dios. La puerta más imposible se abrió sola. ¿Sabes qué significa eso? Que no vas a necesitar tus fuerzas para abrir las puertas que necesitan ser abiertas para salir de la crisis. No es con fuerza. Dios es el que va a abrir las puertas por nosotros. Apocalipsis 3:8 dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra, que era su palabra, que son sus instrucciones, y no negaste mi nombre. No se trata de fuerza, se trata de obedecer su palabra, se trata de guardar su palabra, de perseverar en oración. Poneme un poquito de música. La puerta se abrió para que se les sea más liviano a ellos ahora lo que viene. Pedro sale de allí y el trabajo del ángel, ¿qué pasó? Terminó. ¿Y qué pasó con el ángel? ¿Cómo te vas a ir ahora? Terminó. ¿Cómo estaba Pedro? Y minutos antes, ¿cómo estaba? Dormido, encadenado, a oscuras, a punto de ser condenado. 11, dale. Hechos 12:11. Finalmente, Pedro volvió en sí. Dijo, es cierto. Todo lo que viví es cierto. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes. Me sacó de la crisis. Salvó a mi hija, salvó a mi hijo. Yo pensé que estas no tenían remedio y ahora están levantando las manos y sirviendo al Señor. Y de los que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Todo lo que habían maquinado contra él, Pedro la sabía la que se venía. El Señor envió sus instrucciones y me salvó. No era esa, era la otra. ¿Te acordás que te había mandado? Te mandé a mi esposa, que es tu madre, para decirte. Son internas familiares. ¿Cuántos pueden creer que Dios puede hacer lo mismo hoy con nosotros?
¿Qué puede mandar una instrucción y que a la noche estábamos a oscuras y a la hora estamos saliendo adelante de los soldados, haciéndole saludito a los soldados, y que la puerta esa pesada se abre sola? Y al abrirse viene el príncipe azul. Los que estuvieron ayer saben de lo que hablo. Y al abrirse viene lo imposible. Y al abrirse viene aquello que estabas anhelando. ¿Por qué? Porque Dios contestó las oraciones que estaban haciendo en la casa de Marcos. Te voy a contar algo gracioso que va a ser bueno invertir 10 minutos. ¿Sí? Dice que Pedro, ¿cómo estaba? Libre. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Él quería ir a contarle a la gente que Dios lo había librado. Y entonces, ¿a dónde va? A la casa, a la iglesia. Se va a la iglesia corriendo. Y la puerta de la iglesia estaba cerrada y todos los hermanos estaban adentro. Libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Ahora vos. Esto es de la interna de las reuniones de intercesión acá. Ahora te toca a vos. Y entonces la otra agarra el papel y dice, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. ¿Quién molesta en la puerta? Libéralo, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Atendemos? No atienda, vamos a orar, pobre Pedro. Es tiempo de orar, no es tiempo de abrir puertas. Ya me pasó acá, estaba tocando a ti, me estaban todos orando. Para estaban orando por mí, ¿no? Dice 12, ¿la tenés? Dice que cuando se dio cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido a orar. Y entonces Pedro se va ahí. ¿A dónde fue Pedro entonces? Ahora, acá hay un secreto, no sé si lo agarraste. Escuchá. Vos estuviste orando y la oración es contestada y te viene a vos. ¿Lo agarraste? La gente estaba orando por Pedro. ¿Y Pedro a dónde va? A donde estaban orando por él. Quiere decir que lo que vos orás va a venir a vos. Eso sí, no sé si te van a abrir. La respuesta llega a donde está la oración. La respuesta siempre llega a donde está la oración. Y entonces dice el 13, tocó a la puerta de entrada y una sirviente llamada Rode fue a abrir. Mandaron a la sirviente, era lo más bajo de la sociedad. Andá, fíjate, a ver quién golpea. Se ve que esta no oraba mucho. Porque si no, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera quedado orando. Y entonces, dale, 14. Y entonces cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está afuera. Pedro está afuera. Al tipo le abrieron las puertas de la cárcel y esta le cerraron la puerta en la cara. Hay una enseñanza ahí, no te rías tanto. 15. Estás loca, le dijeron. Mirá la fe que tenían. Pero, Rode, nosotros estamos orando por Pedro y Pedro está afuera. Está afuera, está golpeando. Yo sé que era él. Escuché la voz de él. ¿Qué tomaste? Como ella insistía, llegaron a la conclusión que el tipo se murió porque ellos creían, los judíos creían que el espíritu del muerto iba a visitar antes a despedirse de la familia. Y entonces dice, debe ser su espíritu, debe ser su ángel que viene a despedirse. Paramos de orar, ya está. Dios le había abierto a Pedro la puerta más pesada y la puerta de los que estaban orando por él ahora permanecía cerrada. Mientras adentro, ¿qué hacían? Dejaron de orar para discutir qué es lo que teníamos que hacer. Si abríamos o no abríamos. La respuesta a la oración de ellos, ¿dónde estaba? Hola. Pedro respondió a la oración.
¿Sí? ¿A dónde estaba la respuesta? Pero ¿cómo estaba la puerta? Enseñanza. Hay puertas que Dios abre y oraciones que Él contesta, pero hay puertas que para verlas las tenemos que abrir nosotros. Oh. ¿Preferís que cante? Termino. Ellos tenían que alinear, presta atención por favor, tenían que alinear lo que habían orado con su fe y sus acciones. Ellos habían estado orando para que Pedro fuera libre. Pero en el momento que Pedro les golpeó la puerta, no la abrieron. Es decir, no habían alineado lo que ellos oraban con sus acciones. Habían estado orando para que Pedro fuera libre, y ahora que es libre, no le abren ellos. Uno puede tener la respuesta de Dios muy cerca, pero si no abre la puerta, esa respuesta de Dios va a quedar del otro lado. Imagínate si lo agarraban a Pedro de vuelta. Hay gente que ora por algo, pero hace lo contrario. Hay gente que ora por algo, pero su actitud y sus acciones indican lo contrario. A veces estamos orando y no estamos creyendo. Dios va a hacer lo que nosotros no podamos hacer. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Hay puertas que Dios va a abrir poderosamente, pero hay otras que debemos abrir nosotros. Y hasta que no creamos en lo que hemos estado orando, nuestra puerta permanecerá cerrada. 16. Pobre Pedro. La puerta más pesada de la ciudad se le abrió sola y esta puerta, ¿cómo estaba? Dice que Pedro, ¿qué hacía? Seguía tocando. El tipo dice, buscad y hallaréis. Yo voy a seguir golpeando, voy a seguir golpeando, voy a seguir golpeando. Cuando por fin, al fin te le tiraste, decían en mi época. Eso significa que vos le digas a la persona que amabas que querías salir con ella. Y te le tiraste, decían así, ¿viste? Parece como que te le tiras encima, no, pero era la expresión. ¿Ya le hablaste? Al fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. ¿Vos sos Pedro? Sí, ¿ustedes estaban orando por mí? Sí. A ver, sí, sos vos. Dios lo libró a Pedro de Herodes y de los judíos que tenían planeado hacerle mal. Ojo con lo que pensás contra mí. Herodes lo había amenazado de muerte, ¿sí? Si usted lee el final del capítulo 12 y termina ahí, así que yo también termino, dice que Herodes, en el mismo capítulo, Herodes se lo comieron los gusanos y se murió. El que había amenazado a un hijo de Dios en el versículo 1, en el último versículo, terminó comido por gusanos. Aquello que el enemigo ha destinado para destruirte va a terminar destruido por Dios. Solamente serví al Señor, obedecé, orá, seguí las instrucciones y las puertas se van a abrir. Recuerde,
abra las puertas que le corresponden abrir a usted. Las instrucciones están en la palabra. Si vos estafaste a alguien, devolvé lo que estafaste. Volvé a cero. Si vos dañaste a alguna persona, pedí perdón, restaurá, volvé a cero. Hay instrucciones que ya, porque por ahí vos estás orando por una instrucción de un negocio impresionante que vos querés hacer, pero no estás cumpliendo las instrucciones básicas que Dios ya te dio. Volvé a cero. Si dice la palabra que la persona que se arrepiente y confiesa su pecado y restaura el mal que hizo, es perdonada. Y Dios agarra ese pecado y lo tira a las profundidades del mar, donde nadie pudo llegar. Arrepentite de aquello que estás haciendo mal, restaura el error y vas a ver cómo las puertas van a comenzar a abrirse. ¿Querés ponerte de pie? Oramos y nos vamos. Le voy a pedir a la iglesia en esta semana que esté orando por Patri y por mí. Vamos a estar el miércoles, estamos saliendo para Uruguay. ¿Se acuerdan que estamos abriendo allá una obra misionera? Pablo y Erika y sus hijos. Los vamos a estar visitando, vamos a tomarnos un día de descanso también para celebrar nuestro aniversario, que es este mes. Cumplimos 35 años de casados, de puertas abiertas. Así que orá por que Dios bendiga nuestro viaje, que nos dé palabra allá en Uruguay, en los lugares donde vamos a estar, que podamos llevar este mismo espíritu que Dios derramó en esta congregación, que lo llevemos allá y que ellos están abriendo su casa igual que la abrimos nosotros y ya la gente está yendo, está buscando a Dios, se está entregando, abriendo su corazón a las cosas de Dios. Si vos estás en este lugar y nunca le pediste al Señor que hiciera algo nuevo en tu vida, es una buena oportunidad para que lo hagas. Es simple, no es una religión, no son prácticas, no es costumbre, es abrir tu corazón para decirle: Jesús, yo quiero que entres en mi vida, que perdones mis pecados y que me des una nueva vida, que pueda disfrutar todo el tiempo que esté sobre esta tierra de tu presencia, de los hermanos en la fe y de todo lo que vos tenés preparado para mí. Una oración tan simple como esa hace que vos entres en la eternidad con Dios. Así de sencillo, porque es por fe. Y luego sí, todos los que estamos acá vamos a ayudarte para que puedas crecer en fe. Si no sabes orar, vamos a enseñarte a orar, vamos a enseñarte a leer la Biblia para que puedas ir creciendo en las cosas de Dios. Padre, te damos tantas gracias porque sos tan bueno sos, Señor, con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sos bueno, porque tus bendiciones nos alcanzan, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos a las personas que hoy nos visitan. Bendecimos, Señor, sus sueños, sus anhelos. Oramos para que venga tu instrucción a sus vidas, Señor, para que ellos al tomar decisiones lo hagan conforme a lo que a ti te agrada, conforme a lo mejor que vos tenés para ellos. Por eso, Señor, te damos muchas gracias, porque tu oído está atento a la oración de tu iglesia. Nos despedimos, Señor, con tu gracia, con tu bondad, con tu bendición. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.